preocupan a los argentinos? Yo creo que esa pregunta tiene respuesta, nos podemos llegar a imaginar. Pero en redes, ¿cómo saber las palabras que habitualmente utilizamos y a raíz de las palabras, por supuesto, llegar a esa respuesta, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos mantiene en este estado de ebullición constante? Tengo a mi invitado, Guillermo Bagni, es director de Políticos en Redes. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto, gracias por invitarme. ¿De qué hablamos en las redes sociales los argentinos? Bueno, en las redes hablamos de muchas cosas, pero nosotros que medimos política, hacemos un seguimiento de los temas que más nos preocupan, que son los que miden por ahí a través de encuestas, que son la inflación, el desempleo, y entonces mes a mes vamos haciendo ese ranking de cuánto hablamos a nivel redes sociales. ¿Pero ustedes se fijan en los hashtags o en las conversaciones? No, esto es en toda la conversación, no son en hashtags particularmente, sino en menciones. ¿Cuántas veces está la palabra inflación relacionada a lo que es el aumento y la suba de los precios? ¿Y tenés el número? Sí, claro. Sí. ¿Cuántas veces? En el mes, ¿no? Sí, en el mes. En este caso, en marzo, lo que más estamos hablando hoy por hoy los argentinos es de inflación y de pobreza. Claro, y sí. Y tiene explicación un poco porque marzo fue un mes particular en estos dos temas, donde arranca con la apertura de sesiones ordinarias y Mauricio Macri, el presidente de la Nación, hablando de pobreza e inflación. Y además donde se conoció el índice de pobreza. Bueno, y eso sobre el final. Claro. Entonces marzo tiene, si vos ves en la evolución de la conversación, tenemos picos al inicio del mes, justamente porque la gente dice cómo el presidente está diciendo que bajó la pobreza. En la apertura de sesiones ordinarias dijo bajamos la pobreza y está bajando la inflación. Y no se condice después con el anuncio. Claro. Sí, además de que había ya una sensación de que la pobreza lamentablemente había bajado, eso es cierto, había bajado, pero después ya había vuelto a subir. Y bueno, y termina rematando el mes con aumento de la pobreza. Exacto. ¿Y ese número cuál es? ¿Cuántas veces aparece la palabra? Y eso teníamos una placa, pero más o menos a veces son 700, 200.000 menciones. Mira, ahí tenemos en pantalla, mirá, inflación 20%. El 20% de la conversación de estos temas se lo lleva la inflación. Nosotros lo que más hablamos, en lo que habitualmente nosotros conocemos como los problemas que más nos preocupan, sí, donde está el desempleo, donde está el dólar o la pobreza, la corrupción, inflación es lo más presente. Durante marzo fue lo más presente. Muy cerquita está pobreza, por esto que te decía, ¿no? Del índice, ahora se habla mucho, impactó mucho y despierta conversación. Y muy ligado a la política todos estos temas, porque la gente dice, lo relaciona con uno de los objetivos del gobierno, la pobreza, bajar la pobreza. Ahora te digo, un precandidato a la presidencia, recién escuchábamos a Sergio Massa, puede mirar estos números que vos nos traes y claramente darse cuenta de qué es lo que más le está interesando a la gente, qué es lo que le preocupa, la desvela. Bueno, dólar obviamente, 14,5%. Bueno, esto es habitualmente también medido en redes sociales por los equipos de comunicación de cada uno de los candidatos y las fuerzas políticas, ¿no? ¿Alguno te llama la atención, por ejemplo, a mí particularmente, que inseguridad esté tan abajo con respecto a corrupción? Sí, me llama la atención. Inseguridad en febrero estuvo en segundo lugar. Mira cómo bajó después. Sí, ¿por qué? Porque la comunidad, nosotros como comunidad en redes sociales somos siempre la misma. Claro. Somos la misma cantidad en Twitter, Facebook y en Instagram. Entonces lo que pasa es que es un orden de prioridades. En febrero, donde el dólar estaba más controlado, donde todavía quizás la pobreza no había pegado el salto que se conoció ahora en marzo. Lógico. Y donde la inflación, bueno, te digo, estaba primero, la inseguridad es uno de los temas que más nos preocupan habitualmente. Que hoy en marzo, por todo lo que tiene que ver también con que se lanzan las candidaturas, y mucho la inflación, la pobreza son temas muy vinculados a la coyuntura política, porque son objetivos de las principales fuerzas o que las fuerzas saben que tienen que tratar, o que el gobierno puso el eje. A ver, Guillermo, el mes que viene, por ejemplo, estos ítems que estamos viendo, así establecidos, pueden variar, no sé, desempleo puede estar en segundo lugar y puede bajar pobreza. Exactamente, y esta información es tomada justamente muchas veces de los equipos de comunicación para saber un poco qué piensa el electorado, porque acá somos millones de personas preocupados por estos temas. Totalmente, hoy las redes manejan absolutamente todo. ¿Y qué pasa con esta, está bien decirle guerra de hashtags? Sí, porque suele ocurrir, ¿no? Sí, siempre, a favor y en contra. ¿A qué le llamamos guerra de hashtags? Bueno, ¿En contra del gobierno o a favor? Claro, y tiene que ver con el posicionamiento de
de cómo se posicionan los candidatos. Entonces habrás escuchado hablar de la cibermilitancia y de estos problemas que tienen cuando un candidato empieza a asomar, como puede ser el caso de Labaña. Roberto Labaña en enero era entre todos los candidatos presidenciables, en enero era el que menos menciones tenía, menos participación tenía a través de redes. Pero no estaba instalado. Empezó a instalarse, bueno, cada vez con más fuerza. Hoy, si lo medís a Labaña, está tercero, después de Mauricio Macri. Es del que más hablamos en redes sociales, viene... ¿Macri, Cristina Labaña? No, viene Cristina primero por toda esta duda, porque Macri ya está naturalizado que va a ser el candidato por el oficialismo. Bien. Entonces tenés a Cristina Kirchner primero, por esto de que no se sabe si ahora con lo de la hija se va a presentar o no. Lo tenés a Mauricio Macri segundo, por una cuestión también de que lo quieren, lo defienden como el candidato del oficialismo. Y ves, ahí lo tenés a Labaña, que en febrero estaba último. El crecimiento de Labaña, un cisne negro en la política, podríamos decir. Hoy por hoy en marzo ya lo tenés presente también en las redes, que ahora, era algo que se hablaba que no llegaba. Sí, pero digo, esto es importante. ¿Presente de qué manera? Porque ahí tenemos presidenciables más mencionados. ¿Para bien o para mal? Porque antes veíamos el hashtag, uno de los más mencionados, Andate Macri. Sí. En un 60 y pico %, y Macri estoy con vos, bueno, ¿no? En un promedio menor. Esto es menciones, ¿cuán presentes están? ¿Buenas después, o malas? Sí, después tenemos análisis de sentimiento, que es otra cuestión que ya tiene que ver con un algoritmo que clasifica de acuerdo a qué connotación tiene tu mensaje o tu tweet o tu posteo. Eso es lo que le debe importar a ellos. Claro. Eso ¿Hablan bien o hablan mal? Claro, eso es un punto importante. Hoy por hoy creció mucho Cristina Fernández en cuanto a sentimiento positivo. Ajá. La verdad que está creciendo, así como cayó el sentimiento positivo de Macri que tenía, que siempre tuvo hasta mediados del año pasado, está en baja. O sea, hoy va ganando el Andate Macri contra Macri estoy con vos. Lo vamos a ver, sí. Labaña se habla mucho, pero no se habla a favor o en contra. Se habla mucho desde las posibilidades de candidato. Y esto lo ayudó a Labaña. Lo que lo ayuda ahora, sobre todo en marzo, es que empieza a tener algunas muestras de apoyo, de consideración desde las dos fuerzas, ¿no? Desde lo que es el oficialismo y la oposición. Y es un problema fundamentalmente para Massa, creo yo, y para Espert, que eran dos candidatos que Espert por ahí peleaba por el lugar que hoy tiene Labaña. Que quería aparecer como algo, a Massa ya lo conocemos, estuvo presente en las elecciones de 2015. Claro. Entonces, como lo nuevo, creo que podía haber sido José Luis Espert. Él estaba en enero, Espert estuvo en el tercer lugar, no, en el cuarto lugar después de Sergio Massa. Y ahora Labaña, que te decía, estaba último, aparece tercero. Y mirá qué poquito se la nombra María Eugenia Vidal. Bueno, porque nosotros decidimos medirla porque viste que esto es para presidenciables. Ella claramente dice que... 1000 veces dijo que no quiere ser candidata no quiere a presidente. Ser. Entonces no agita eso. Exacto. Pero así todo, vos fíjate que se habla, ¿no? Casi como Urtubey, que sí está en campaña. Muchísimo, eso, bueno, ese es un dato. Porque, sí. Claro. Ahora, ¿cómo logran ustedes, si es que lo logran, no sé, discriminar los mensajes reales de estos denominados trolls o mensajes apócrifos, falsos? Hoy cada vez más las empresas como Twitter, la red donde más trolls hay es Twitter. Facebook tiene un manejo más genuino, donde todas las cuentas, para empezar, tiene una configuración más privada, entonces ya no hay un interés por operar desde ahí, porque la mayoría de las cuentas nosotros las tenemos de modo privado, más como un vínculo, ¿no? Por eso las campañas, o sobre todo la de Mauricio Macri, tuvo mucho éxito porque la orientó en Facebook y no en Twitter, que es una red más donde todos nos escondemos a través de, o se puede esconder uno a través de cualquier identidad falsa y decir cualquier cosa. Lógico. Entonces nosotros sí tenemos, bueno, ahora te contaba que las empresas y sobre todo Twitter está haciendo un trabajo específico para
mejorar lo que es el accionar o frenar lo que es el accionar de todos estos bots y todas estas configuraciones que permiten, bots por son ejemplo, robots, claro, ¿no? son cuentas como puede ser la tuya, pero vos podés programar tu cuenta para que retuitee cada un minuto o un segundo una etiqueta y generar todos estos posicionamientos, ¿no? Que tiene que ver con Estoy mirando tu cuadro y digo, me imagino cómo van a variar los nombres, los porcentajes, los colores de acá a octubre. Guillermo, sí, así me parece que vamos a hablar muchas veces más. Te agradezco muchísimo. Un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, me voy al encuentro de Pablo Llanera porque, a ver, desapareció el cuadro más caro del mundo. ¿Alguien lo tiene que tener, Pablo? Sí, en realidad hay que remontarse al origen de todo esto, que fue